Bueno, la idea de este space, voy a entrar ya en materia porque da muchas vueltas, es que a mí me produjo mucha sorpresa y pues también una tremenda alegría ver la revelación que hizo Alfredo Molano hace unos días en Cambio. Ya presentamos a Alfredo en unas versiones anteriores del Space, pero lo vuelvo a saludar. Alfredo Molano, periodista de Cambio y columnista del Espectador, bienvenido. Gracias, Carlos. Eh, Sobre todo decir que la revelación es de la Comisión de la Verdad y yo tuve la fortuna de que nadie lo había pillado porque ya estaba público el anexo cuando yo lo trabajé. Bueno, entonces brevemente, esa fue la noticia. Usted sacó hace un par de días, durante el fin de semana, un informe que dice la DEA, la Fiscalía y un coronel entraparon el proceso de paz. A quienes no lo han visto, lo vamos a poner en unos minutos ahí en los tweets compartidos del Space. La mejor manera de interactuar durante el Space es que hagan comentarios abajo, respondiendo a cualquier tweet de estos. Yo lo voy a ver respondiendo al tweet del Space y pues vamos a ver si el tiempo nos da para que haya algunas preguntas de la gente. Entonces voy a poner el artículo, pero para quienes no lo han leído, básicamente lo que divulga Alfredo, que además dice pues que no fue una cosa directamente de él, sino de un anexo entre todos los documentos de los informes de la Comisión de la Verdad, es uno donde básicamente pues se documenta la manera como el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo una serie de maniobras para que los ex líderes guerrilleros que estaban en el proceso de paz, pues incurrieran en un delito y con eso pudieran torpear el proceso de paz. Pasaron varias cosas, pero son varios frentes. Entonces yo quería empezar, a ver, volvió Ana Cristina, a ver si podemos darle la palabra. Te voy a invitar a hablar, Ana Cristina, y si puedes pedirme la palabra, adelante. A ver si lo logramos. Bueno, entonces vamos a empezar por ahí. Alfredo, cuéntenos brevemente un poco lo que usted publica. Vamos a mencionar la coyuntura de lo que está pasando en este momento, pero me parece sobre todo interesante que nos devolvamos a explicar los hechos como ocurrieron y a tratar de contar a la gente y alrededor de eso armar ese rompecabezas. Usted finalmente, ¿qué fue lo que revisó de la JEP, de los anexos de la Bueno, comisión y que lo entonces publicó? lo que es un informe de caso, o así lo presenta la Comisión de la Verdad, que fue publicado no dentro del informe final y los, digamos, 11 apartados, sino dentro de los anexos que la comisión ha dejado sobre su trabajo de 3 años. Ese trabajo, ese informe de caso, tiene 52 o 53 páginas y lo que registra o lo que documenta es distintos intentos de saboteo a las acuerdos por distintas vías y profundiza en el caso Santrich y encuentra o detalla cómo este caso no fue, como lo vimos todos al principio, solamente un exguerrillero o un firmante del acuerdo de paz planeando una operación de narcotráfico y participando en ella, sino que detrás de esto que todos oímos y vimos, había una operación en el que la DEA había utilizado una estrategia de entrampamiento con colaboración de la Fiscalía y para mí lo más importante y lo más revelador era lo que tenía que ver o es lo que tiene que ver con el ex teniente coronel o teniente coronel retirado, Gustavo Calvache. Y lo que detalla bien el informe es el paso a paso de esta operación, básicamente. Ok, una parte del informe que usted cita dice que pues explica que desató un nuevo ciclo de violencia, las maniobras del entonces fiscal y puso en riesgo la implementación del acuerdo de paz. Al mismo tiempo, empujó a cientos de exguerrilleros a retomar las armas y envió a la ciudadanía el mensaje que el acuerdo de paz había fracasado. Entonces creo que acá me parecería importante como dejar unas cosas señaladas, porque a mí esta idea de volver a hablar de Néstor Humberto Martínez a raíz de lo que usted
publica de la comisión, Alfredo, pues me conecta con una obsesión que yo tuve, para quienes han seguido mi trabajo en la mesa de centro, con el fiscal Néstor Humberto Martínez, desde la manera como la W Radio lo defendía en su momento, pasando por los shows que él montaba en el Congreso, hasta este episodio donde él da una serie de explicaciones que empiezan a filtrarse parcialmente en medios y que terminan con la renuncia de él en 2019, en mayo de 2019. Entonces, esa es la coyuntura, y a mí me parece que lo que nos entrega la Comisión de la Verdad realmente es una oportunidad para revisar un episodio sobre el que había muchos indicios, que algunas personas veníamos armándole y diciendo esto fue lo que pasó, pero que se pierden esa humareda de cosas y de manipulaciones y de mentiras y de versiones y de leguleyadas que va sacando Néstor Humberto Martínez, con un elemento adicional, Alfredo, y es que como estamos hablando del proceso de paz, de los líderes guerrilleros, cuando uno quiere analizar esto, la gente, pues la primera respuesta que le dice es: están defendiendo a Santrich, que fue lo que pasó en su momento. ¿Usted se acuerda? Siempre ese es el caballito de batalla que utilizan para no darse cuenta que, además de que Santrich sí efectivamente, digamos, abandonó el proceso de paz y su promesa de dejar las armas, efectivamente eso ocurrió, también efectivamente la DEA y Néstor Humberto Martínez crearon una situación para afectar el proceso de paz y, en su posible, dañar a la JEP, porque esto tenía, digamos, un objetivo muy claro, que era afectar a la JEP, que estaba, al final tenía que tomar una decisión sobre la extradición de Santrich, y la puso en una situación muy jodida, que ha sido utilizada todos estos años para deslegitimar el acuerdo de paz. Sí, entonces para redondear lo que estaba pasando en estos días, sale la revelación de lo que usted encuentra en los anexos de los informes de la Comisión de la Verdad. Reacciona, por supuesto, el exfiscal diciendo que quiere un tribunal de honor para revisar los hechos, convirtiéndole en una conversación entre la Comisión de la Verdad y él, y pues el padre Francisco de Rú explicando pues que es un anexo que hace parte de los informes, y con eso se termina la atención yendo hacia allá. Pero aparte de eso, reacciona el presidente Petro a través de un tuit donde dice que él fue uno de los que armó un debate sobre lo que estaba sucediendo, y remata diciendo: entrampar la paz significaba que volvieran a las armas miles de personas. Dijo algo por esa misma línea el canciller Álvaro Leiva, y ahí está. Entonces, dejándolo ahí, devolvámonos un poco y tratemos de reconstruir para la gente cómo se fue armando esto. Sabemos de nuevo que el entrampamiento fue en varias direcciones, no vamos a poder desarrollarlos todos en detalle. Yo sé que usted, Alfredo, tiene como unos puntos que le interesaron más de lo que revisó. Yo en su momento vi otros. Si lográramos tener a Ana Cristina, ella podría también darnos un contexto, porque ella cubrió eso. Recuerdo una entrevista que en su momento le hizo al entonces fiscal, y, y la manera como él se salía a defender. Les quiero poner un audio para empezar, a ver si se oye bien desde YouTube directamente en mi computador, de cuando en mayo de 2019 renuncia Néstor Humberto Martínez, de un fragmento de la mesa de centro. Se los voy a poner, son 5 segundos, a ver si se oye bien, y me dicen si se oyó bien, y puedo ponerles otro par. A ver. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Guiado por... ¿Se oyó bien, cierto, Alfredo? Sí, perfectamente. Bueno, esa es la rueda de prensa que da Néstor Humberto Martínez en mayo de 2019, cuando renuncia a la Fiscalía General de la Nación. Entonces ahí voy a poner 2 elementos para que lo comentemos con Alfredo. Entonces, el primero: venía el fiscal con el agua al cuello. Recordemos que había protestas enfrente de la Fiscalía, un incipiente movimiento de estallido social contra el fiscal por los conflictos de intereses en el caso de Odebrecht, y por lo que ya se había revelado de lo que estábamos hablando del entrampamiento, porque estamos en 2019 y eso pasó antes, eso pasó incluso cuando se estaba todavía por firmar el acuerdo de paz. Y unos días después, este es otro fragmento que les quiero poner, y le paso la palabra a Alfredo. Recuerden, renuncia en mayo de 2019, ya había un fiscal ad hoc que después de mucha presión se había nombrado, que era Leonardo Espinosa, y unos días después de que renuncia Néstor Humberto Martínez, Caracol saca esto, a ver si
funciona igual. Buenas noches. Mucha atención que el fiscal ad hoc para los procesos más importantes del escándalo Odebrecht entregará en las próximas horas a la Corte Suprema de Justicia un explosivo informe en el que asegura, entre otras cosas, que no se dictaron órdenes de captura claves y que hasta se desaparecieron delitos de los procesados bajo la gestión de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía. Entonces la cosa estaba así. En ese momento, Alfredo, la JEP niega la extradición de Jesús Santrich. ¿Qué podemos ahí comentar de ese punto y lo seguimos armando? Pues de ese punto me parece importante reivindicar el trabajo de las magistradas, creo que las tres eran mujeres, que trabajaron ese fallo y que yo creo que se jugaron su prestigio y su carrera profesional tomando una decisión que era muy polémica. Yo creo que lo más fácil para cualquiera de esas personas que tomaron la decisión, no recuerdo quiénes son los tres magistrados o magistradas, recuerdo una, que es Catalina Hayek, se jugaron su carrera y era más fácil definitivamente aprobar la extradición de Santrich porque era lo popular en ese momento, pero esas magistradas se dieron cuenta de que algo no lograba concatenar entre el video y el audio, que había una manipulación, que no les habían entregado todo, y ellas advierten ese resultado, que después de analizar no hay información concluyente y niegan la extradición. Y se les vino el mundo encima a ellas, a los que tomaron la decisión, y a la JEP también, y pasó un tiempo largo hasta que aparece la publicación del Espectador, que en ese momento pues fue en 2020 tal vez sería, fue muy explosiva, es así, fue una verdadera chiva, porque lo que yo hice realmente fue pues difundir un informe que estaba público, pero lo que en ese momento hizo el Espectador sí fue realmente novedoso. Y eso pues le pone otra perspectiva a esto, y es, hay algo que no sabemos. Básicamente, yo interpreto, revisando el pasado, que lo que faltaba era una pieza de cómo Néstor Humberto participó y por qué le dijo al presidente solamente el mismo día en que dictó la orden de captura, y había como una serie de situaciones que no cuadraban exactamente con simplemente una investigación ordinaria de que habían sorprendido por casualidad a Jesús Santrich narcotraficando. Sí, pero entonces, empieza... sí, usted ahí plantea un punto clave, y ahí viene un poco de las investigaciones que usted junta del informe que revisa sobre en qué consistían los entrampamientos, o pongámosle entonces otro nombre, las jugaditas que estaba haciendo Néstor Humberto, porque la JEP decide negar la extradición, que es lo que detona en todo el elemento de la renuncia que acabamos de oír. Sí, todo viene en esta indignación de la JEP, y de nuevo, esto no se trata de si estaba traficando nuevamente Jesús Santrich, si estaba o no estaba en lo que estaba. Eso es una pregunta que yo nunca jamás resolví, supuse en un momento que probablemente sí, pero que él renuncia para ponerle presión a la JEP por no haber extraditado a Jesús Santrich. Y ahí el elemento que usted plantea es, no tenían las pruebas. Entonces, cuando en abril de 2018, o sea, nos devolvemos un año largo antes de que renunciara Néstor Humberto Martínez, la fiscalía captura a Jesús Santrich con fines de extradición. Lo primero que hace la JEP es pedirle las pruebas de qué era lo que lo estaban acusando, y pues con un elemento fundamental que tenían que analizar, y pues interrúmpame cuando quiera, Alfredo, y era que pues tenían que acreditar si Jesús Santrich en teoría había cometido los delitos de los que lo acusaban antes o después de la firma. Ese era el primer problema que había que resolver. O sea, digamos, las funciones de la JEP, lo que las obligaba a determinar era eso que usted está planteando. Entonces, en esas están, la JEP le pide a la fiscalía las pruebas, y la fiscalía en ningún momento no las manda, tanto así
que es la Corte Constitucional. O sea, es que este tema en un momento yo lo estaba revisando obsesivamente. En un momento la Corte Constitucional, en septiembre de ese año, es decir, 5 meses después de que capturan con fines de extradición a Santrich, la Corte Constitucional le da la orden a la Fiscalía que le entregue las pruebas que tiene a la JEP. Y la Fiscalía dice, nosotros no tenemos ninguna pruebas. Y ahí, paralelamente, y acá le quiero mostrar otro audio a la gente, Néstor Humberto Martínez está hablando públicamente en medios diciendo que las pruebas están, que esto se va a conocer, y muy rápido... Y decía algo que es importante, esto sí. Están metidas las autoridades norteamericanas, son las que advirtieron. Él empezó a hablar de un indictment, incluso. Yo no sé si usted recuerda. Sí. Y aquí le quiero poner este fragmento que es buenísimo. Él dice entonces que en octubre de 2018, ¿no? Cuando está la polémica, porque como nosotros solo andamos en esquirlas, en pedazos de vidrios de polémicas y nunca se puede armar la foto, entonces nadie entendía qué pasaba. En octubre de 2018, cuando la Corte ya le había dicho a la Fiscalía que le entregara las pruebas a la JEP, no le entregan nada. A Néstor Humberto Martínez le preguntan en medios que la JEP dice que no tiene pruebas, y entonces esto dice Néstor Humberto, a ver si se oye también. Esta semana la Corte Suprema de Justicia hace... No la tengo marcada. Bueno, ahorita la busco. Y después, cuando ya se produce la renuncia, aparece el famoso video. Entonces, Alfredo, con ese contexto adicional, devolvámonos a el momento de lo que usted plantea en el informe que comparte la JEP, de lo que estaba pasando con las líneas del entrampamiento a un fiscal de la JEP. Estaba pasando también adicionalmente con unos desmovilizados y con unas personas que estaban desde la Fiscalía ayudando a Néstor Humberto Martínez. Bueno, hay dos elementos ahí que la JEP registra y que me parece que son importantes como antecedente, y es el primero, una denuncia que da a conocer Iván Cepeda de que a su esposa Pilar Rueda le advirtieron que está siendo presa de unos seguimientos y de una operación para desprestigiarla, de un montaje. Iván Cepeda denuncia eso y un tiempo después ocurre lo del fiscal Bermeo, que también fue bastante impactante para la JEP, porque yo creo que no llevaba tampoco mucho de estar funcionando, y aparece el video en el que se ve al fiscal recibiendo un maletín de plata debajo de la mesa de manos del Tuerto Gil, un personaje que también merecería un space aparte. Capítulo especial, exacto. Y se ve este video que también sale por todos lados, pero ahí también, no sé, eso se diluye. De hecho debe estar próximo a tener desenlace ese caso, porque pasó hace tanto tiempo y nunca hubo un resultado sobre qué fue lo que ocurrió ahí. Pero esto involucraba a un fiscal, no era directamente a la JEP, a los magistrados, sino a un fiscal de la unidad de investigación, pues que está en manos de Joanny Álvarez. Y la JEP, la Comisión de la Verdad, también registra que Joanny Álvarez fue víctima de un intento de una persona, de un mexicano, que le decía que necesitaba hablar con él, y él no rechaza la invitación a la reunión, le dice que si quiere reunirse con él tiene que ser en su oficina y que tiene que pedirle una cita a la secretaria. Esos tres elementos o tres intentos anteceden a este. Y hay otra cosa que me parece que es interesante de lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad, y es cómo ellos aprovecharon la fisura la fisura por la que se meten, es la división que
que es histórica, pero que se había acrecentado mucho entre Timochenko y el sector de Iván Márquez. Sí, sí, sí. Esa es una situación que esta operación utiliza para meterse entre esos dos sectores y aprovechar esa diferencia que venía creciendo cada día más con cada muerto de los firmantes del acuerdo de paz con el Congreso en el que había ganado Iván Márquez, digamos, entre los guerrilleros, pero que al final se impone como presidente a Timochenko. Es que ya para ese momento las FARC estaban en una división muy grande entre esos dos sectores, y ese es otro de los antecedentes que me parece que son interesantes de lo que documenta la Comisión de la Verdad. Alfredo, ahí hagamos una parada para hablar de Carlos Bermeo, porque me parece que para ordenarlo el rol de él es importante, porque teníamos varios escándalos que estaban pasando alrededor de la JEP, que lo que nos venimos a confirmar hoy en día, que se conecta con denuncias periodísticas, era que hacía parte de una misma estrategia. Entonces, de hecho, Néstor Humberto Martínez entra a la Fiscalía en 2016 y de lo que se habla es que o sea, antes del plebiscito, y de lo que se habla es de los intentos que había desde la cartera que él asume, y además siendo supuestamente un aliado antes de Juan Manuel Santos cuando trabajaba en Palacio, para empezar a explotar esa división que usted dice que había dentro de las FARC. Entonces, ahí aparece Carlos Bermeo. Para los que, no sé si lo voy a explicar bien, pero la JEP tiene dentro de la estructura, la JEP, que por supuesto es más compleja que lo que voy a decir, está una sección de revisión y está una unidad de investigación-acusación. Ahí está Carlos Bermeo. ¿Qué más podemos decir de este personaje dentro de esa estrategia que había de entrampamiento, Alfredo? No, yo realmente de Bermeo muy poco tengo, no lo conozco y no sé muy bien quién era este personaje. Digamos que esa unidad de acusación pues hace las veces de la fiscalía dentro de la JEP, digamos, sí. para el proceso de paz, que lo que buscaba es, o lo que las funciones que tiene es la de documentar los casos que van a ser llevados ante los magistrados, porque digamos que en el acuerdo de La Habana una de las cosas, no de los debates, era que no había confianza en la fiscalía, porque la fiscalía pues es un apéndice de la presidencia de la República, por lo que no había confianza en las investigaciones que tenía y querían una entidad que fuera independiente y que estuviera adscrita más bien a la JEP para adelantar la investigación. Pero yo tengo que decir con franqueza que yo de Bermeo no tengo mucha información, no lo conozco. Del Tuerto Gil un poquito más, que es el personaje que aparece ahí, que es una persona que estuvo en el M-19 y que ha, digamos, atravesado las turbias aguas de la política santanderiana. Es un varón electoral, un tipo con una estructura clientelar bastante tecnificada en Santander, pero de Bermeo sí. Sí, pero entonces estamos hablando igual de la misma época, ¿no? Porque en 2018 se produce este episodio donde dicen que Bermeo está involucrado en unos sobornos. Después eso se cae y paralelamente pasa el episodio con Jesús Santrich. Expliquémosle a la gente, Alfredo, al final cuál era, en qué consistía el entrampamiento a Santrich, y ahí también por qué sale el nombre de Marín. Bueno, de las cosas también que me parece que vale la pena destacar es el informe deja ver que el objetivo del entrampamiento no es Santrich, sino es Iván Márquez. Y para llegar a Iván Márquez, el camino más corto, digamos, que encontraron es Marlon Marín. Y Marlon Marín es un personaje que juega un papel central en todo esto, porque es un sobrino de Iván Márquez que, digamos, pasó su vida en el Caquetá y
digamos, un tipo que hacía negocios raros, que entra y sale de los campamentos de las FARC buscando a su tío, que le decían, creo que Pirulo, me parece recordar, no tengo el informe aquí abierto, le decían Pirulo, y el tipo, digamos que se caracterizaba por estar utilizando el nombre de su tío para hacer negocios raros, que se robó, tenía dos procesos en la fiscalía, porque se robó unos computadores, dos por estafa, y el otro por un negocio de un contrato que le prometió a una persona y no le cumplió. Y tenía esos dos procesos en la fiscalía. Entonces lo que entiendo es que el tipo, para salirse del brinco judicial, decide colaborar con la fiscalía y con la DEA. Y el registro, este es uno de los datos importantes que no está en el informe, pero que lo pude conseguir después, es que la visa de Marlon Marín es de 2015. Es decir, no se había ni firmado el acuerdo de paz cuando ya se estaba trabajando en esto. Claro, y me está diciendo además Julio Lampreda que las objeciones a la JEP del presidente coincidieron con el anuncio de no extraditar a Santrich. O sea, estamos hablando de que simultáneamente, mientras Iván Duque estaba adelantando las objeciones a la JEP que ya conocemos, quedaría para otro análisis sobre palos en la rueda que le pusieron en su momento a la JEP, unas objeciones que en la práctica lo que iban a hacer era que no pudiera funcionar porque quería, entre otras, enfocarse, cambiar la idea de que se enfocaran los principales responsables, pues que es un elemento fundamental de la justicia transicional. Entonces estaba pasando eso con lo que estaba haciendo Néstor Humberto Martínez. Y claro, el elemento que usted dice de Marlon Marín que termina siendo fundamental. Y ahí también aparece en ese video que en su momento no se le entrega a la JEP, pero que se empieza a conocer después en medios, aparece Santrich con unos mexicanos. Pero les quiero poner el audio que les debía de ese momento, cuando Néstor Humberto Martínez está esperando a que la JEP decida, pero básicamente como que los está preparando para que ya sabe que con las pruebas que tienen o que no tienen va a decidir, para después él poder salir a decir, vea lo que había. Y esto le dijo en su momento a un medio de comunicación. Vamos a ver si ahora sí me funciona. Entonces, ningún montaje. Por eso es que le he dicho al país que una vez la JEP produzca su concepto, su dictamen técnico sobre la fecha de la ocurrencia de esos hechos que se discuten, el país conocerá las grabaciones y podrá establecer si es cierta esa falacia que se quiere construir de que el gobierno americano, de la mano del fiscal general de la Nación, le hizo montajes cuando se trata de grabaciones. Pero es que además, esto es como muy típico, Alfredo, de la manera como se defiende Néstor Humberto Martínez, ¿no? Que es como que bordear el propio abismo de lo que realmente hizo para poderlo negar, ¿no? Es como explicar un poco lo que está haciendo para decir, increíble que la gente esté pensando que esto pasó. Y además, otra característica que me parece importante mostrar es esta del apego al tecnicismo, ¿no? Él siempre está ceñido a algo sobre donde él quiere fijar la atención. En este caso, él insiste y en lo poco que ha hablado, quiere dejar en claro que la cocaína no salió de la fiscalía. Ese es en este momento, su punto de honor, pareciera. Pero es importante darse cuenta que es una técnica retórica de él. Él siempre fija un punto de atención y quiere mantenerse en ese y no salirse de ese. Claro, porque además como el episodio de la coca era tan confuso de si se estaba sembrando una prueba de si eso en derecho penal se podía, que pues todo se iba por ahí. Lo mismo que pasó en su momento con los temas de Odebrecht. Venga, le pongo otro audio porque pues recordar es vivir, ¿no? Cuando ya la JEP rechaza la extradición de Santrich y Néstor Humberto Martínez renuncia, pues, mejor dicho, henchido de indignación, pero pues sabemos que sale rápidamente porque la presión por Odebrecht le está haciendo la vida muy complicada en la fiscalía. Cuando ya la JEP está en la picota pública, cuando mejor dicho se está diciendo que la paz lo único que ha hecho es proteger a los guerrilleros, la prueba de la que se hablaba que no se conocía, que no se le había entregado a la JEP, aparece, adivine en dónde, oiga esto.
Atención, Noticias RCN acaba de obtener en exclusiva el video completo y original de la reunión que comprometería a Jesús Santrich en un supuesto negocio de narcotráfico meses después de la firma del acuerdo con el gobierno Santos. Este es la combinación, perdón. Ahí aparece la grabación donde está hablando con los mexicanos. Se la pase al camarada Vicente, con eso el compa ya le retira. Yo le mando una pinche foto, yo le tomé una foto. ¿De dónde habrá salido? ¿De dónde sacó el Anoche video? los colombianos vimos en los noticieros que esa reunión sí existió, que apareció el famoso video, conocimos los audios. Entonces, Néstor Humberto Martínez, o sea, el mismo día, Alfredo, el mismo día que la JEP niega la extradición de Santrich, sale por la noche en RCN el video de la prueba reina, porque pues finalmente la gente se queda con eso en la cabeza. Esta era la prueba reina que la JEP no quiso, la JEP está protegiendo a Santrich, y al otro día sale Néstor Humberto Martínez diciendo, como si hubiera pasado por ósmosis, ¿no? Ayer No, un ciudadano preocupado. Exacto, un ciudadano preocupado, salió la grabación, entonces le dicen, ¿cómo así la grabación? Pero ahí hay un elemento que de todas maneras, usted dentro de lo que revisó y de lo que vio, esa transacción, ese cambalache entre los mexicanos y Santrich, al final, ¿usted cree que Santrich cayó en la trampa, que ya estaba metido de hace rato ahí, o que la cosa quedó completamente en el aire? Pues mire, hay un apartado que me causó curiosidad de las transcripciones de las filtraciones. Deme 30 segundos y yo la voy a abrir, porque me parece interesante esa transcripción que habla de que Santrich se habría dado cuenta. Denme 2 segundos y yo les voy a leer. Búsquela y mientras tanto voy a mirar acá otros comentarios. Nos está oyendo Ana Cristina Restrepo. Le quiero contar a la gente que hicimos todos los esfuerzos técnicos para tenerla, pero pues Spaces cuando no funciona, no funciona. Alfredo, cuando quiera, o retomo aquí con otra cosa mientras usted busca. Retoma ahí un minutico mientras yo busco, porque es que ahora me toca ir a buscar una USB, no sé qué vaina. Pero bueno, si quiere más bien se los resumo un poco, y es que Marlon Marín tiene una conversación con uno de los mexicanos que le está insistiendo que necesita una reunión con su tío porque ya se dio la plata de un adelanto, y que es supuestamente para la cocaína, y que el señor, que no es cualquier narcotraficante el que supuestamente está detrás, sino es uno de apellido Caro, que parece que es un capo bastante grande. Entonces se supone que a Marlon Marín le están exigiendo una prueba de que eso está moviéndose, y el tipo Marlon Marín le dice al mexicano del otro lado: es que parece que el de las gafas está sospechando ya de esto, y el hijo de puta dice una grosería así, y el hijo de puta se niega a colaborar. Claro. Y ese detalle me pareció, pues, particular de lo que pasó. Pero que además hace parte como de un modus operandi muy común, o sea, más allá porque estamos hablando del contexto más amplio había tensiones dentro de las FARC, probablemente había grupos que seguían en narcotráfico o algunas facciones. Santrich no sabemos hasta qué punto ya estaba ahí o terminó metido, pero el modus operandi de esas trampas es muy común, ¿no? O ponerlo a reunirse con alguien o poner la plata. Es como de alguna manera similar a lo que ha pasado con la compra de testigos en los procesos del uribismo y contra el expresidente Álvaro Uribe. Es como la misma modalidad, ¿no? Firman unas cartas, pues esa carta la llenan, esa carta se dice una cosa y con eso hablan y tratan de voltear los testimonios. Y eso, por supuesto, queda muy disperso en la memoria de la gente. Les estoy compartiendo, hay unos tweets arriba, pues uno para que pasen de nuevo por el canal de Charlas con Charlie y se suscriban. Vamos a poner esta charla accidentada, empezamos tarde, nos va a tocar cortar no tan tarde. Y compartan y comenten el tuit de Gustavo Petro reaccionando hace un par de días a la divulgación de Alfredo Molano del anexo que está en los informes de la Comisión de la Verdad, y el link al informe, en cambio, si no lo han visto. Veo acá a algunos periodistas, a personas que seguro saben del caso, les interesaría comentar o preguntar. No sé si vaya a funcionar, pero pueden pedirme la palabra para
para poder, mientras vamos redondeando la idea general con Alfredo y alguna otra reflexión, si quieren comentar algo, si quieren preguntar algo, pues corto al punto, no sé si vaya a funcionar porque de vainas estamos hablando acá, Alfredo y yo. Alfredo, ¿a usted qué sensación le dio cuando se encuentra el documento que en últimas pues confirma muchas de las cosas que se venían diciendo, entre otras pues la denuncia que hizo en su momento un colega suyo del Espectador? O sea, ¿qué sensación le dio el informe y que además se metiera con ese episodio como tan indirecto pero a la vez tan importante para el proceso y lo que estaba pasando con la JEP? Bueno, pues digamos que yo le había hecho bastante seguimiento a este informe, no lo había leído, pero pues yo estaba pendiente de que saliera y le había hecho mucho seguimiento por, porque yo realmente he investigado mucho a Calvache. He tratado de entender cuál es el papel de este teniente coronel y entonces pues estaba como a la expectativa y me parece que es un informe pues realmente valiente porque se mete con los temas que nadie ha querido meterse. Esta figura de Calvache que es importante es un eslabón perdido en muchas operaciones de inteligencia que han costado, digamos, todo el mundo se niega siempre, o por alguna razón termina ocurriendo que Calvache nunca figura. Entonces, para mí era una obsesión poder tener algo que me permitiera hablar de este personaje, que es uno de los que está involucrado en eso. Entonces, pues para mí fue un gran alivio porque yo había estado detrás de poder contar el papel de este personaje y por fin podía o tenía un sustento, algo que me permitiera comprobar algunas de las informaciones que yo había podido levantar. Entonces, Claro. esa fue como mi primera sensación y la tengo como al terminar el texto, entre otras cosas, terminamos como a las 4 de la mañana. Esto no iba a ser la portada, sino que iba a ser como el segundo artículo y después pues de terminarlo con Daniel y con Federico dijeron no, llevemos esto de portada. Entonces para mí fue un alivio, claro, como de esas historias que uno ha cargado y ha cargado y ha cargado Sí. y siempre naufragan por una razón u otra y finalmente tenerlo enfocado en el punto que yo había investigado me dio una gran alegría. A mí la sensación que me dio cuando leí la historia que usted escribió a partir del anexo fue, bueno, esto es probablemente lo más lejos que vamos a llegar a la verdad, esto es lo más parecido que de pronto va a haber a la verdad en este episodio, pero algo es algo, porque encajan las piezas de varios periodistas que venían haciendo preguntas, de varios políticos, y ver eso como ahí puesto, de además ese capítulo de la mesa de centro que hice en 2019 me dio como como un alivio, como ok, ahí queda alguna constatación. Le voy a dar la palabra a un par de personas, le dije a Ana Cristina que me mandara un audio por WhatsApp, o sea, si ya estoy poniéndoles YouTube de micrófono a computadora así como si fuera llamada antigua, pues un audio en WhatsApp con mucho gusto, porque además hoy dio una entrevista en Néstor Humberto Martínez en Blue, que también por ahí la estaba oyendo. Le voy a dar la palabra a Juan Álvarez, colega de Presunto Podcast, tengo también acá a Luis Prada, bueno, voy a empezar con ellos dos. ¿Qué hubo, Juan? Adelante. Hola Carlos, ¿me oyen? Sí, perfecto. Yo estoy también dándole vueltas a esta historia de Néstor Humberto hace mucho tiempo y en esas investigaciones, lo cuento rapidito, encontré una fuente protegida que trabajó en el gobierno de Santos y que básicamente me contó que, y lo cuento aquí porque yo probablemente no lo vaya a usar para lo que yo estoy trabajando, Néstor Humberto también se acercó a la presidencia en algún punto de finales de 2017 y les dijo que tenía evidencias de que se estaban robando los dineros de la paz. Y hicieron detener como muchísima de la contratación, de lo que se estaba armando entre la transición de gobierno, principios de 2018. Duraron 6 meses revisando todo lo que tenía que ver con contratación de paz y descubrieron que no había ningún peso que se estuvieran robando. Entonces, como que todas las formas de lucha realmente estaban como desde el otro lado. Eso es.
Claro, Y, claro. y ese tema del que habla Juan es bien importante aquí, porque Marín entra a este episodio como una persona que está utilizando el nombre de su tío, yo no sé si ustedes lo recuerdan, para desviar recursos de la paz. Y aparece en el informe un elemento importante, y es que Marín llega a La Habana. Esto me parece un gran dato que yo no lo pude desarrollar bien porque no tenía el contexto, pero en noviembre de 2016, Marina va a La Habana y empieza a plantearles que hagan unos negocios para adecuar zonas veredales, negocios que cuestan $1 millón mensuales, que tienen unos inversionistas y no sé qué vaina. Y ahí aparece otro personaje que es bien raro en esta operación, que es Grosso, el que desfalcó Salud Cop y que era presidente de Café Salud, y que supuestamente, siguiéndole la pista a Grosso, es que ellos pasan a interceptar el teléfono de Marín. Entonces, eso de Sí, lo que habló Juan es fundamental, porque esa es la pieza con la cual la fiscalía, digamos que arma el tinglado para decir, para impulsar la operación. sí. No, tremendo, tremendo. Más ahí están saliendo más nombres. Bueno, tengo un audio de Ana Cristina, lo voy a poner y después le voy a dar la palabra a Paola, porque a Paola Herrera de la W, que nos va a comentar algo y ya me va a dar un artículo para compartir. Voy primero con el audio de Ana Cristina. Ana Cristina, vencimos al sistema. Bueno, primero lamento mucho lo que está pasando con este space, que no puedo ingresar a decir algo, y es que Néstor Humberto Martínez no siempre dijo que la cocaína, que la fiscalía no tenía que ver con la cocaína. Hay que recordar que el 16 de mayo de 2019, Néstor Humberto Martínez dijo que la fiscalía sí había participado con la entrega de 5 kilos de cocaína para el operativo, y dijo inclusive dijo que había sido autorizada por un juez de control de garantías. En noviembre del 2020 le dijo al espectador que la fiscalía no había tenido que ver nada con la cocaína, y ya, por ejemplo, hoy también a Néstor Morales temprano en Blue Radio también le dijo que no tenía que ver nada con la cocaína, porque esta mañana volvió a decir eso, pues que la fiscalía no estuvo en la entrega controlada. Eso es lo primero, es decir, Néstor Humberto Martínez ha cambiado su versión sobre la cocaína. Eso es lo primero, pues la cocaína del operativo de San. Sí, y además Lugar, después, antes de dar la palabra de no, y después también tiene unas contradicciones iguales, o antes, con el tema del video y del no video. Paola Herrera de la W, bienvenida, y además tiene una nota aquí que ya voy a poner compartida en los tweets que estoy sumando al space. Bienvenida, Paola. Hola Carlos, sí, bueno, lo que yo les quería compartir, y te lo estaba escribiendo por interno, es que pues el caso de Santrich no es el único en el que se habría presentado este presunto entrampamiento al proceso de paz. Y eso lo digo porque en noviembre de 2020 sacamos en Sigue la W una investigación que está respaldada con muchos documentos del abogado Alejandro Carranza, quien, recordemos, pues era en su momento la defensa del empresario Mauricio Parra y de otras personas, incluso de los fiscales de la JEP que ustedes mencionaron ahorita, en donde se evidencia que hubo 14 casos en donde Néstor Humberto Martínez, o pues la fiscalía de Néstor Humberto Martínez también le puso trampas a la paz, hablando de testaferros de los bienes de las FARC. Recordemos el famoso caso de Surtifruber, de Supercundi, de Mercandrea, en donde estas personas se consideraron víctimas de ese entrampamiento y denunciaron procedimientos inconsistentes, fiscales sin competencia que les formularon los cargos o las acusaciones basados en viejos archivos, declararon anticipadamente pues que ellos eran testaferros, y eso fue un pulso que Néstor Humberto también peleó mucho, y el tema de poder definir el inventario de los bienes de las FARC cuando pues
los jueces decían que se estaban apresurando a decir cuántos eran y quiénes eran los testaferros. Ahí hubo un montón de inconsistencias y en esa investigación, que ojalá la puedas compartir, están todos los detalles, cuáles son esos 14 casos, que no sé si Alfredo tal vez los tenga claro o algún otro colega aquí en este space. ¿Qué pasó al fin con eso? Yo hasta lo último que supe es que finalmente la JEP no aceptó a estos empresarios, a los de los mercados Urtifruber, pero sí en su momento se absolvieron por el tema de ser presuntos testaferros de las FARC. Entonces, ¿por qué Néstor Humberto Martínez salió tan rápido con unas pruebas y una cantidad de inconsistencias a decir que esta gente eran los testaferros y las personas que estaban con De los los bienes bienes de que las nunca FARC? había entregado, es cierto. Eso me parece un buen elemento para este rompecabezas, porque lo que uno encuentra son un montón de piezas dispersas que, viéndolas en perspectiva, sí le permiten a uno mantener la preocupación sobre el papel que jugó la Fiscalía en todo esto. Claro, además sumándolo a la tormenta que había por las mismas cosas que estaban pasando con las FARC y por el gobierno de Iván Duque con las objeciones. Voy a ponerles otro audio de Ana Cristina, que ya se volvió participante en diferido de este space, con un comentario sobre cómo se votó la garantía de no extradición en la JEP. Vamos a oír ese para ver qué más nos dice Ana Cristina. En segundo lugar, quisiera resaltar algo aquí importante, y es cuando se votó la garantía de no extradición de Santrich en la JEP. Eso fue en mayo de 2019. 3 magistrados votaron para la garantía y 2 salvaron el voto. Hay que recordar que esa garantía de no extradición es muy importante por 2 factores. Primero, para reparar a las víctimas, y segundo, por aporte a la verdad. Es algo que se discutió mucho cuando sacaron a Otoniel, por ejemplo, cuando se llevaron a Otoniel. Pero quiero concentrarme ahí un poco por una cosa, porque esa decisión de la JEP no solamente tenía la garantía de no extradición, sino que compulsaba copias para investigar las irregularidades por la actuación de agentes de la Fiscalía sin la autorización legal. Y pues, es decir, como ese operativo lo que había pasado. Entonces, esa compulsa de copias es una compulsa de copias que era disciplinaria, no era penal. Y se consideraba que que en este operativo había fallas disciplinarias. Esa compulsa de copias pasó al Consejo Superior de la Judicatura y a la Oficina de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó con eso, con esa compulsa de copias? Después, por lo que no pasaba nada, el magistrado Cifuentes lo que hizo fue crear un comité donde están básicamente, pues el jefe de ese comité es el magistrado Raúl Sánchez, ahí también está el magistrado Jesús Ángel Bobadilla y la magistrada Ana Catalina Hayek, y ellos están trabajando sobre ese tema porque se ha dilatado indefinidamente. Entonces, eso es otra cosa de cómo se manejó eso dentro de la JEP, y que la JEP después estaba interesada en mirar qué había pasado con ese proceso. Ok, bueno, Ana Cristina nos dejó también uno sobre otros casos de Néstor Humberto de la JEP y la comisión, que lo voy a poner ahora. Le voy a dar la palabra a un par de personas más. Vamos a cerrar sobre las 9:30 pasadas. A Juan Carlos Martínez le voy a dar la palabra para que comente y pregunte. Y pues obviamente los invitados y los que ya les di la palabra, si quieren sumar algo más, bienvenidos. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Carlos. No, pues es que se me ocurre una pregunta, ¿no? Quisiera hacerla pues a las personas porque claramente, digamos, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez está implicada en esto, ¿no? En este entrampamiento, digamos. Pero es que aquí también está metida la DEA. Entonces a mí yo me pregunto hasta qué punto, digamos, la Embajada de los Estados Unidos está implicada en esto, en sabotear nada más y nada menos que los acuerdos de paz de Colombia. Nuestro supuesto país mejor aliado o amigo estaba buscando desarmar los acuerdos de paz. Eso me parece a mí muy grave. Y yo pensaría que la embajada debe responder esto, ¿no? Y digamos, también es una pregunta que yo dejo ahí suelta.
hasta qué punto, digamos, los organismos de seguridad estadounidenses tienen libertad para hacer este tipo de cosas. ¿Qué control está haciendo el Estado colombiano respecto a las actuaciones que están haciendo las agencias de seguridad estadounidenses? Pues Juan Dejo ahí, Carlos, muchas gracias. me parece muy interesante el comentario y la pregunta. La DEA y sus agentes siempre han sido como unas ruedas sueltas, una fauna pues que se mueve en toda la región, pero pues la Embajada de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos tiene también velas acá. Alfredo, ¿usted quisiera agregar algo de esa parte, la participación de la DEA en todo este rollo de lo que vio en el informe? Pues sí, digamos que a mí me parece vital destacar que es la DEA realmente la que está detrás de esto. Néstor Humberto es el obrero que le metió el hombro para que esta operación fuera legalizada y pudiera funcionar. Pero los artífices de este tipo de operaciones, pues realmente es la DEA y aquí ya pues estábamos, creo que ya con gobierno Trump a bordo y todo, eso lo que muestra un poco es el saboteo internacional al proceso de paz y la poca disposición de los Estados Unidos de verdad apoyar comprometidamente la implementación del acuerdo de paz. Siempre lo acompañaron con reservas, siempre, digamos, opusieron resistencia a algunas concesiones, siempre dudaron y siempre buscaron pues que esto también cayera. Y la DEA es como las brujas. Nadie las ha visto, pero que las hay, las hay. De acuerdo, de acuerdo. Aquí me está recordando Carlos Chávez que en una entrevista a Juan Manuel Santos dijo que La Paz resistió a las mentiras y entrampamientos de Néstor Humberto Martínez y de la DEA, entonces ya resistía a todo. Pero hay que otro capítulo abierto, ¿no? Y es cómo termina Néstor Humberto Martínez de fiscal, pues porque Santos lo incluye en la terna, que eso nos mete con el tema de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Voy a hacer una ronda de comentarios finales para que cerremos y les pongo ahora un último audio que me mandó Ana Cristina. Gracias, Ana Cristina, por tomarse el tiempo de aportar a pesar de que no... bueno, me están diciendo acá una cosa a la pregunta que hicieron, así que pongamos esto que dice Ana, ahí voy. Por ejemplo, esta mañana Néstor Humberto Martínez le dijo a Néstor Morales en Blue Radio que que la DEA tenía autorización de hacer ese tipo de procedimientos, así los entrampamientos no sean avalados por la ley colombiana, que por la ley de Estados Unidos sí, y que ellos tienen autoridad de hacer ese tipo de entrampamientos en otros países y pues queda como la impresión de que ellos lo pueden hacer sin control. Es decir, que tienen como el aval y de hacerlo así sin control. Sí, ese es un buen punto porque también salió en ese momento en la discusión y era que no tenía entonces el procedimiento penal colombiano la manera de controlar o de gestionar eso. Bueno, acá habrá penalistas que saben de eso. Bueno, Lili, adelante, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Me quedó un poco la duda sobre el tema de lo del señor Carlos Bermeo. Yo solo lo conozco acá porque fue candidato acá a la alcaldía de Popayán y luego ya más adelante vimos como la noticia con el tema del video en el cual pues es judicializado y hace un momento estoy revisando de que ha sido, pues le concedieron la libertad por vencimiento de términos. Entonces sí me gustaría saber si hay más información acerca del señor o si él ha dado declaraciones de acuerdo a lo que en algún momento lo procesaron en este juicio que le hicieron hace unos años, ¿no? Eso es lo que me gustaría como saber, la información sobre el lugar, sobre el señor y cómo aportaría para este proceso, ¿no? Muchas gracias. Pues Lili, gracias. Estábamos hablando con eso, Alfredo. Alfredo no tiene en el radar demasiados detalles de Bermeo. No sé si Paola quisiera volver a hablar para aportar algo de eso. Yo voy a poner acá en los tweets de arriba, Lili, un video que yo hice de la mesa de centro en 2019, donde hablo de eso porque en este momento no sé en qué quedó el proceso, pero ahí está un poco el esquema en el que termina él en ese entrampamiento que en últimas tampoco termina redundando en nada claro. Y dice, en efecto, Ana Cristina, que salió en el tiempo
que Bermeo está libre por vencimiento de término. No tenía ni idea que estaba haciendo política en Popayán. Bueno, voy a darle la palabra por último, no sé si todavía está por aquí Luis Prada, y les hago una ronda de despedida. Casi 260, casi 270 personas conectadas al Space, con muchos accidentes, con muchos problemas, pero creo que ahí vamos avanzando. Luis, bienvenido. Está en mute, Luis. Bueno, creo que sigue en mute. Entonces voy a ponerles el último audio para ir redondeando a Ana Cristina, donde nos habla de otros ejemplos, y está también el tema de Marta Lucía Zamora, ¿no? Que se podría dar para otra discusión que podríamos agregar ahí. Voy a poner, estaba mirando si alguien más ha pedido la palabra, listo, va de nuevo este último de Ana Cristina. Y finalmente quisiera decir que en trampamientos está el de Jesús Santrich, el de Carlos Julián Bermeo, ¿cierto? De este fiscal auxiliar, que digamos son los dos entrampamientos que han sido exitosos, pero hay que recordar que a Pilar Rueda, que era asesora de la unidad de investigación y acusación, que es como la fiscalía de la JEP, también le intentaron entrampar con una oferta de millones de dólares. Después Cepeda mandó una carta, pues la puso a disposición de la fiscalía, donde pues se mostraba como todo lo que estaban tratando de hacer con la señora Pilar Rueda. Ese fue un entrampamiento fallido. Y otra de las cosas que hizo la fiscalía, que no hemos mencionado, es el montaje a la secretaria, a la exsecretaria ejecutiva de la JEP, a Marta Lucía Zamora. Recordemos que ella acaba de ser absuelta hace un par de meses, y Néstor Humberto Martínez la acusó de ser auxiliadora de las FARC en septiembre de 2018, y esto fue todo un montaje. Eso pues, lo que hicieron fue coger una tarea que ella había hecho para un seminario de la JEP en Paipa, era un caso hipotético, y la cogieron y la volvieron nada y le imputaron un montón de cargos, y pues ya pues fue absuelta. Pero entonces, esto, ¿para qué se los digo? Les acabo de mencionar 4 casos en que de todas las formas posibles la fiscalía de Néstor Humberto Martínez estaba tratando de acabar con la JEP, y ahora sigue con la Comisión de la Verdad, pues porque la idea es acabar con el sistema. Sí, y además hay una entrevista muy interesante, a ver si la pongo acá en Twitter, que le hace poco Cecilia Orozco en El Espectador a Marta Lucía Zamora sobre ese caso. Casi nada. Bueno, yo quiero ir redondeando. Alfredo, antes de hacer una pregunta de cierre sobre algunos de estos casos, otro detalle que quiera compartir, o algo del anexo más que de pronto se haya quedado por fuera. Bueno, otro de los detalles que me parece bien importantes del anexo es la advertencia que le hace a Néstor Humberto una fiscal, porque que busco, es una fiscal que inicialmente en las primeras grabaciones, interceptaciones que empiezan a escuchar, le dice al fiscal que esa manera como tan directa y tan explícita en que hablan del negocio de la cocaína le parece rara y le parece propia de una operación de la justicia internacional que busca dejar rastros. Y ese papel, digamos que es un cabo que el informe lo plantea y lo deja ahí puesto, pero que vale la pena identificar con claridad, buscar a la fiscal, que quién es y cuál fue la respuesta, que es lo que no queda como, no me quedó claro a mí, cuál fue la respuesta de Néstor Humberto ante la intuición de esa fiscal de que lo que había era una operación internacional. Eso me pareció curioso del informe e importante mencionarlo porque ella puede tener algún elemento clave. Si logro encontrar el nombre o el puesto. Todavía está usted ahí detrás de la USB. El fiscal, no, pues me tocó con un archivo que tenía aquí. Dice, una fiscal anticipó que en su criterio podría tratarse de una actuación judicial internacional porque en las conversaciones era demasiado explícito, como si deliberadamente quisieran dejar huella de lo que acontecía. Con ese concepto, la unidad de delito contra la salud pública, la fiscal era de la unidad de delito contra la salud pública.
Bueno, sí, a mí me parece que además en esa ecuación, la estrategia de Néstor Humberto cuando se defendía, recuerdo mucho el debate de Odebrecht en el Congreso, donde además recordemos, ¿no? La bolsa, la denuncia de la bolsa de Petro sale en un debate para proteger a Néstor Humberto Martínez. Ahí se le da la vuelta, ¿no? Este es otro capítulo que además revivió en las pasadas elecciones. Pero decía, la manera de él siempre defenderse fue hablar en plural de la fiscalía, no era un ataque contra la fiscalía, que además eso pues públicamente se vendía muy bien. Pues yo quiero ir cerrando, Alfredo. Le dije también a Ana Cristina si alcanzaba a mandarnos un audio, porque a mí me queda la siguiente idea, ¿no? Por un lado, este anexo de la comisión que usted divulga y que al final quieren volver a meter en estas discusiones tradicionales del centro democrático, de que la Comisión de la Verdad está fletada, de que esto realmente no es confiable, pues para otros lo que hace, pues que es lo que estamos haciendo acá, es confirmar una serie de cosas que ya se venían diciendo y hablando sobre Néstor Humberto Martínez, que pues no creemos que, o yo no creo, mejor dicho, que vaya a llegar a una verdad judicial o alguna condena. Pero lo otro que me ponía a pensar es, bueno, listo, el proceso, como decía en su momento Mr. Santos, sobrevivió a ese golpe, sobrevivió aparentemente al gobierno de Iván Duque con muchísimos problemas y ahora en el gobierno Petro tiene como un segundo aire, con muchos interrogantes, con muchos retos y también ahí con contradicciones. ¿Usted cree, Alfredo, y una reflexión de cierre sobre esto, que estos golpes que tuvo la JEP, que tuvo incluso la comisión durante su mandato, todo esto que se hizo para desacreditar el sistema, lo dejó muy mal parado, se recupera, vamos a ver otro tipo de golpes de estos, porque uno tampoco podría decir que es que Néstor Humberto Martínez es el llanero solitario y está haciendo esto porque se le ocurrió? ¿Cómo ve usted esto, pues, en esta coyuntura que estamos viviendo y con todo lo que ha pasado? Pues un camino muy difícil, la verdad que el que viene va a ser, o sea, todo esto que ha pasado, que ha sido difícil, también es inicial a algo que me parece que va a ser una prueba de fuego para el proceso de paz, y es lo que tiene que ver con las sanciones propias, porque es que ahora la JEP va a tener que empezar a tomar las decisiones. Ya se quemaron los cartuchos de explique, ya hay un contexto histórico sobre lo que ocurrió, ya ha habido como este mensaje de encuentro, víctimas, victimarios, incluso las declaraciones, todo lo que ha salido de los casos, que ha sido muy fuerte y muy importante, pero ahora la JEP va a entrar en un momento muy difícil y muy turbulento, que va a ser el de empezar a tomar decisiones con las funciones propias, que sean proporcionales a los crímenes cometidos. Ahí va a haber una vaina muy difícil, porque tienen que modular de alguna manera las decisiones con respecto no solamente a lo acordado y a que esto sea pues reparador y que se puedan cumplir las condiciones de participación política que les dieron a las FARC, que es como una tensión ahí que se va a mantener difícil de resolver, sino que además, y esto es lo más jodido de todo, está siendo visto por los grupos, por el ELN y por los grupos que han sido convocados a la llamada paz total. Entonces, ejecutar e implementar el acuerdo de La Habana con un proceso de paz en marcha en distintas mesas con el ELN, pero además con carácter regional, eso creo que va a ser muy difícil y va a tener una altísima tensión. Y agrávele a esto, pues digamos que para nadie es un secreto que la relación de Petro con las Fuerzas Armadas va a ser muy difícil. Y aquí en esto están metidos estos personajes, como el personaje Calvache, que no llama tanto la atención y él no es del interés en general de la opinión pública, no sé qué pasa, pero es un personaje bien interesante que a la historia de esto le hace falta enmarcarlo con mucha claridad. Sí, y de acuerdo, además que hay una expectativa enorme para que la JEP emita esas decisiones, ¿no? Es por un lado como una presión enorme cuando lo haga, pero además un afán de que eso exista, pues porque
los congresistas ex militantes de las FARC y pues de la guerrilla que se reinsertó, pues ya están empezando su segundo periodo en el Congreso. Voy a poner el comentario de Ana Cristina y los vamos despidiendo, pero me parece clave que logramos vencer. Y si hay algún otro comentario de cierre para terminar, porque ya casi las 9:40 de la noche y casi 300 personas conectadas. Vamos a ver, Ana Cristina. Como reflexión final, pues yo pienso que todavía hay que ponerle, digamos, un motor fuera de borda a ciertos procesos que hay en la JEP y que necesitan ser resueltos. Comento, por ejemplo, lo de este comité en que se está mirando pues las fallas disciplinarias, que no creo que sean solamente disciplinarias en todo este proceso de entrampamiento, pero también hay que tener una mirada muy profunda sobre la manera en que se busca intervenir la JEP. Es decir, la JEP en este momento, la JEP tiene un diseño institucional, que ese diseño es para el proceso de paz de La Habana. La idea de la paz total, que digamos es deseable la paz total, si se le mete mano a la JEP, pues hay que mirar de qué manera es, porque es que de qué manera se hace, porque la JEP en este momento está desbordada. Hemos visto que han sacado otros macrocasos y su diseño es para un grupo que es las FARC, para ese tipo de estructura, y tiene, pues claro, está inspirado en otro proceso de paz, tiene mucha inspiración en justicia y paz, pero tiene un diseño que si en este momento se le mete mano y creemos que es, digamos, infinita su capacidad, pues lo que hacemos es estallarla y dañar los dos procesos. Entonces, creo que hay que tener una mirada muy cautelosa con cómo se intervenga, pues lo que la paz total, los mecanismos que deban implementarse para la paz total y que esto no se destruya, no destruya lo construido por la JEP, por el diseño, por la arquitectura inicial que tiene. Yo creo que esos dos son los puntos iniciales y bueno, creo que de todos modos aquí es fundamental mirar que por ahora la oposición al gobierno es pequeña, pero yo creo que eso es algo que podría ser inicial, porque sabemos que hay ciertos sectores que se van acomodando según se vayan dando las cosas, y estos procesos de paz son supremamente frágiles. El proceso de La Habana, pues, si no se ha reventado es precisamente porque está muy bien diseñado y porque, pues, yo creo que ante todo el sistema está en manos de personas muy honorables, no solamente los magistrados de la JEP, sino los comisionados de la verdad y la unidad de personas, de búsqueda de personas desaparecidas, que tiene por encima una de las tareas más difíciles del mundo. Y muchas gracias, pues, por invitarme a este space. Qué desastre esto tan complicado, pero muchas gracias. Pues Ana Cristina, lo logramos indirectamente. Sí, me parece interesante en esta idea que viene hablando el gobierno de la paz total, si se empieza a hablar e intentar, yo no sé, jalar demasiado, forzar demasiado ciertas estructuras de este proceso, que al final, como me acuerdo, me decía Ariel Ávila la semana pasada que lo entrevisté en Charlas con Charlie, que terminamos siendo perfectos y buenísimos y muy aplicados para empezar cosas, pero muy malos para terminarlas. Alfredo, pues creo que hicimos un repaso. Yo no sé si la gente se va a ir con una sobredosis de información, de datos, de nombres, pero para mí en particular era un ejercicio de volver a revisar cosas que hice, cosas que había leído, de reencontrarme con el tema que en un momento me obsesionó y sobre todo de ver que bueno, más allá de lo que digan algunas personas, de lo que en últimas no van a decir los tribunales, acá pasaron unas cosas y cada vez queda un poquito más claro que fue una estrategia deliberada. Bueno, Alfredo, y para cerrar alguna cosa, y bueno, también que nos cuente de su programa en Mesa Capital, en la libreta de que habló hoy, que estaba también al aire hace un rato. No, muchas gracias a usted y a todos, pues 300 personas a las 9:40 de la noche escuchando malas noticias, pues me parece increíble. Además, con tantos dificultades y fracasos, 5 veces caído, Anita persistente y nos acompañó y apoyó aún a la distancia y a través del WhatsApp, me parece de verdad, pues que muestra que
que a pesar de que esto lo han tratado de tapar tanto tiempo, realmente la gente sí le quedó el mensaje de preocupación por lo que ocurrió y ha Sí, llamado así la es. atención. Y creo que ahí poco a poco la historia le va dando su lugar a estos personajes. Entonces, pues no, muchas gracias. Y, y el programa en Canal Capital, pues no puedo decir nada distinto a que es un espacio en el que estoy tratando de aprender a hacer televisión, en el que hago entrevistas. El de hoy era con Juan Papieri, con Camilo González Pozo, analizando un poco el panorama en materia de derechos humanos, que me parece importante porque este proyecto de la paz total, que me produce ilusión, también me tiene altamente preocupado porque no veo con claridad cómo le van a dar manejo a esta conflictividad tan berraca que hay en las regiones de este país, cómo van a manejar todos esos grupos, cómo va a ser la relación con Estados Unidos, porque es que de esto que hablamos hoy hay una cosa detrás, y es que a los Estados Unidos nadie les puede decir que no, porque si les dicen que no los extraditan, entonces pues sabotean lo que sea. Y entonces, ¿cómo será con esos mensajes que ha dado Petro de que habrá garantía de no extradición para quienes se sometan a la justicia? Pucha, es ponerse de frente contra el monstruo grande. Venga, Alfredo, y antes de despedirlo, esta semana vimos esta polémica medio insulsa, pero a la vez muy elocuente, que hizo un periodista criticando a la ministra de Minas por recibir a una diplomática en tenis. Y hubo un spam de tenis en Twitter donde por supuesto salió pues el hábito, la costumbre, el sello que dejó su padre de utilizar tenis. ¿Usted heredó también esa costumbre o no? Tengo, imagínense, la fortuna de que de mis 4 hermanos, soy el único al que me quedan los tenis de mi papá. Entonces llevo ¿Cuántos pares le varios quedan? años, no, pues como 160 pares de tenis. No me joda. Entonces, pues creo que no voy a tener que comprar tenis el resto de mi vida. Bueno, pues bien, bien, porque esos tenis han caminado y también representan un poco esa respuesta que dio tanta gente, que estamos ahí a veces llevados por las manos y no entendemos que es lo de menos y que el país se camine y que se camina en tenis y que cada vez más gente trabaja en tenis. Yo apoyo esa moción. Alfredo, gracias por sacar el tiempo. Le recomiendo a la gente que vea el artículo de Revista Cambio, ahí lo puse en los links y pues nada, hablamos pronto. Ana Bueno, Cristina. un abrazo y muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo, Ana Cristina, gracias a Juan que se sumó hablando, a Paola, Juan Carlos, a Lili, de pronto se me está quedando alguien más por ahí. Los invito a que se suscriban al canal de Charlas con Charlie en YouTube. Vamos a poner este space, este accidentado, pero lleno de información space en el canal, y el otro jueves tendremos programa de nuevo. Síganos, cuídense, yo creo que ya es hora de apagar Twitter, por favor. Entonces nos vemos, voy despidiendo acá a la gente, a Julio, a Sebastián, a Carlos, Bernardo. Chao, Juan, nos vemos, Jorge, a Jairo, Javier, Daniel. Bueno, gente, descansen, gracias de verdad. Déjenos los comentarios, sugerencias, cómo les pareció esto. Y bueno, cuídense y de nuevo, gracias por la paciencia. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Saludos a Camilo Segura. Chao, Camilo, nos vemos. Suerte, pues. Chao. Chao.